Yo estoy muy feliz de poder hablar de este tema. Me daba un poco de vergüenza o de miedo porque es una palabra, filosofía esotérica, sobre todo la palabra esotérica, el concepto filosofía esotérica está muy tergiversado, está también a veces malentendido, pero como filósofo creo que aquello que me da miedo o aquello que me supone un reto también a la vez me atrae y como filósofos buscamos también salir de la zona de confort, enfrentar nuevos retos, estar siempre creciendo. Por eso los filósofos nos asociamos un poco con ese Don Quijote que va buscando lo ideal, lo invisible, lo bello, o nos asociamos con ese Teseo en el laberinto que, siguiendo su camino heroico, encuentra el Minotauro, lucha contra él, y luego, siguiendo ese hilo de Ariadna, va tirando del hilo y va saliendo del laberinto. Entonces los filósofos somos un poco así, amantes de lo imposible o de lo difícil también. Y vamos allá pues. Decimos filosofía esotérica, que no es lo mismo que esoterismo. Esoterismo sería, por así decir, cuando vas a una librería y pone esoterismo. Y ahí puedes encontrar pues muchos libros de muchas cosas, de mancias, de ciencias antiguas, ciencias perdidas, pero también se mezcla con muchas cosas de comprar y vender y de, digamos, ayuda rápida y también un poco milagrosa, que a veces tiene buena intención, pero a veces es solo marketing, también hay que decirlo. Gente que vive de la autoayuda, que dicen por ahí algunos bromistas, que la autoayuda sirve mucho para el que lo publica, para ayudarse a uno mismo. Es una broma un poco irónica, sarcástica. Pero la filosofía esotérica, sin embargo, sería otra cosa. Sería un sistema o una búsqueda de esas causas de una manera más sistematizada, más racional, buscando las causas, los principios, las esencias, pero de una forma filosófica, como dice la palabra, es decir, no despreciando la razón, el intelecto, ni siquiera el método científico, sino aplicándolo, ese método, a esa búsqueda de las esencias y de los principios de la vida y del universo. Por eso hemos puesto estos símbolos, porque en todas las civilizaciones y culturas del planeta hay esa búsqueda, ese amor a la sabiduría, que eso es lo que significa filosofía. Filo es amor, sofía es sabiduría. Entonces, en todas las culturas, en todo el planeta, ha habido búsqueda del conocimiento, búsqueda de la sabiduría. Curiosamente, aquellos hombres y mujeres que han logrado comprender leyes, principios, axiomas del cosmos, de la naturaleza, muchas veces no lo han plasmado de forma racional escrita, sino que muchas veces lo han plasmado en forma de símbolos. Así que con esta diapositiva daríamos ya por terminada la charla de hoy. Aquí tenéis toda la sabiduría del planeta que se ha logrado. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pensaba que vais a aplaudir. No, pero queréis un poco más, ¿no? Bueno, fijaros todos los símbolos de Oriente y Occidente, podríamos añadir 200 símbolos más, o sea, son infinitos. Pero fijaros que cada símbolo nos habla de una búsqueda de algún ser humano, como tú y como yo, que ha buscado en las cuevas, en las montañas, en el mundo interior, la introspección a través del mundo interior o exterior y ha logrado comprender algo del universo y lo han sintetizado en símbolos. Otro símbolo muy antiguo, muy arcaico, es el símbolo del árbol. Entonces, no sé muy bien, si quieres apagar ahí, Sebastián, el símbolo del árbol es muy antiguo también y tenemos las raíces, el tronco y las ramas con las hojas. Aquí nacerán las flores y luego los frutos. Entonces el símbolo del árbol también representa de alguna manera el macrocosmos, porque incluye lo que se ve, que se llama exotérico, de ex hacia afuera, lo exotérico, y lo que no se ve, que es lo esotérico, que en este caso serían las raíces, que de forma natural son invisibles porque están bajo tierra, pero también lo esotérico es la vida, la savia, que fluye y que no se ve,
y que de alguna manera esa vida de árbol pues va dando lugar a esos cambios en el árbol hasta producir flores, producir frutos y producir toda la vida de los bosques. Entonces, a mí me gustaría señalar que lo que vemos, los frutos, las flores y los frutos del árbol, siempre me gusta señalar que eso es lo externo, lo exotérico, y que eso es lo que nos vuelve de alguna manera un poco ciegos, porque nosotros queremos los frutos dulces, disfrutar de los frutos dulces de la vida, pero tenemos que plantearnos siempre si ese fruto o esa flor es causa o es efecto. Y lo que quiero transmitir esta tarde es que solemos buscar los efectos, solemos buscar los frutos, también solemos disfrutar de los frutos, pero quiero hacer hincapié en que deberíamos ser más sabios, más inteligentes y deberíamos buscar la música de los teléfonos móviles. Porque la música de los teléfonos móviles es la parte exotérica del teléfono, es lo que se ve, lo que se oye. En cambio, lo esotérico es el silicio, los transistores, lo que está ahí, ¿no? Incluso la persona que está llamando es la parte esotérica, porque no la vemos, no sabemos quién es, hasta que finalmente descolgamos y hablamos con la persona, ¿no? Entonces, lo esotérico es simplemente lo que no se ve a simple vista. En realidad no significaría nada extraño, mágico, raro, nada cuevero, nada misterioso ni nada milagroso. En realidad, etimológicamente es simplemente esotéricos, una palabra, un adjetivo del griego que quiere decir lo que no se ve, lo que está en lo invisible. Pero bueno, todo es esotérico. Si tú llegas a una puerta y no sabes lo que hay dentro, pues eso es lo esotérico. Si tú ves a una persona y no sabes sus intenciones, sus motivos, sus motivaciones, su sentido de su vida, pues todo eso es lo esotérico. Y cuando ves a la persona, ves una parte de la piel, que es poca, ves un 2% de la persona, el color de piel, la edad, sexo, posible nacionalidad, pero en realidad vemos poco de la persona. Eso es lo exotérico. Entonces, los frutos son las consecuencias, son los efectos. Son las flores o los frutos dulces o amargos. ¿No nos gustan los frutos porque son muy amargos? No luchéis contra los frutos, que la gente suele hacer eso. Inyecta azúcar en los frutos amargos. Y yo diría que toda nuestra civilización se ha vuelto un poco loca, porque estamos luchando contra los efectos. Estamos tratando de cambiar los efectos. Y es como si tú te levantaras despeinado por la mañana y cogieras el peine y peinaras al espejo. Digamos que nuestra civilización ha perdido la sabiduría profunda, porque busca resolver los efectos. Entonces, a los frutos que son amargos les inyectamos, metafóricamente hablando, inyecciones de azúcar para que sepan dulces. Cuando lo que deberíamos preguntarnos es, ¿por qué los frutos son amargos? ¿Por qué los frutos de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de nuestras civilizaciones son amargos? Pues porque nuestros troncos y nuestras raíces son amargas. Tenemos que ir a la raíz a sanar, a dulcificar la parte profunda, no la parte exterior. Y así funciona todo. La psicología, la medicina, la política, todo se va a tratar de resolver en el mundo exotérico, en el mundo exterior, los problemas, cuando en realidad, si no vamos a la causa, siempre se repetirá el problema o la guerra o la enfermedad. Entonces, los frutos los relaciono con los efectos, las flores dulces o amargas, el tronco, fijaros que ya es un camino, el propio tronco es como una autopista, es una conexión entre el cielo y la tierra. En este caso, el árbol lo tendríamos que colocar al revés, como en muchas tradiciones esotéricas, dibujan el árbol al revés. ¿Lo habéis visto alguna vez? El árbol con las raíces hacia arriba y las copas hacia abajo y las ramas hacia abajo. Ese símbolo, cuando lo veamos,
nos está diciendo algo muy esotérico, y es que en realidad, digamos, lo que está arriba es lo secundario, lo externo, y lo que está dentro de la Tierra es lo primario, es lo esotérico. Cuando le damos la vuelta al árbol, digamos que subir hacia arriba sería subir hacia el mundo de las causas. Y el tronco es ese camino filosófico que llaman en Oriente el Dharma, el Tao, el camino recto, el camino del centro, que es condición sine qua non para poder llegar a las raíces. Y entonces ahora me preguntaréis todos al acabar la charla, ¿cómo llegamos a lo esotérico? ¿Cómo llegamos a conocer las causas del amor, del odio, de la enfermedad, de la guerra? ¿Cómo podemos llegar a conocer por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué violaron a mi hermana? ¿Por qué? ¿Cómo conocer las causas? Y la respuesta siempre será la misma. Pasa de los efectos a las raíces a través del tronco. Es decir, tienes que caminar por el camino de la filosofía, que es ese camino de búsqueda de las causas, buscando por amor a la sabiduría, encontrando las leyes y además, en la medida que vamos encontrando esas leyes, vamos creciendo, nuestra conciencia va creciendo y vamos creciendo y compartiendo para poder trascender e incluir los niveles de conciencia. Y finalmente, nos dicen los antiguos, llegaríamos a la raíz, que es lo esotérico o lo escondido. Realidades profundas, causas. Las causas nunca son visibles y aquí ya no estaríamos en el nivel del filósofo, sino en el nivel del sabio o, en griego se dice sofos, al sabio, que ya no busca la verdad porque ya la posee, ya la tiene. Y diréis, ¿hay gente así? Parece que hay gente así. Yo no la conozco, pero se supone que hay gente así, que ya ha encontrado la raíz, la causa de las cosas. Curiosamente, esa gente son los que luego escriben el Bhagavad Gita, los que luego escriben los grandes textos místicos, sagrados, de sabiduría ancestral. Y la prueba es que pasan los milenios y siguen siendo libros de sabiduría. Siguen llenando, saciando la sed de conocimiento. O sea que sabios en el mundo y sabias ha habido siempre y creo que siempre habrá, afortunadamente. Aunque los matemos, los crucifiquemos, los envenenemos, los metamos en la hoguera o los expulsemos o los intentemos callar, pero siempre ha habido sabios y sabias en toda cultura y en toda región del planeta Tierra. Y bueno, para que veáis que la filosofía esotérica se concibe como un camino y como un amor a la sabiduría y como un encontrar leyes, me gusta poner el ejemplo de las leyes puramente científicas, que mucha gente puede estar diciendo o planteándose, pero esto no es científico. Y a mí me gusta decir que la filosofía esotérica es una forma de ciencia. Quizá no es la ciencia actual a la que estamos acostumbrados, pero tiene algo de ciencia, porque fijaros que las cosas que estudia la ciencia actual son cosas esotéricas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Que nosotros cogemos un objeto, lo dejamos caer, bueno, y cae hacia el centro de la Tierra, es la ley de la gravedad. Fijaros que nosotros vemos el efecto de la ley de la gravedad, pero la ley no la vemos. ¿Alguien ha visto alguna vez la ley de la gravedad? Que levante la mano, que entonces me haga una entrevista con él o con ella. La ley no se ve, pero ¿existe o no existe? ¿Alguien puede negar la ley de la gravedad? No. ¿Me explico? Entonces la ley no la vemos, vemos el efecto que esa ley tiene sobre el puntero láser o que esa ley tiene sobre el papel. Entonces las leyes son en esencia esotéricas, son invisibles. La ley de la atracción, la ley de la gravitación, la ley del electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, son leyes universales, muy esotéricas, porque son muy invisibles, sin embargo son estudiables, medibles
matematizables, replicables, investigables, experimentables. Bien, los sabios de la antigüedad nos dicen que también la parte profunda del ser humano es experimentable y es estudiable. La parte profunda ahora la vamos a poner arriba en vez de abajo. Vamos a darle la vuelta al esquema. Y ahora vamos a poner lo que los griegos llaman nous, que es espíritu, lo ponemos arriba. Se corresponde con las raíces. Y nos dicen los griegos, eso es la dimensión espiritual, es una realidad espiritual donde están las leyes enraizadas, todas las leyes del universo, todos los conocimientos, todo el funcionamiento del cosmos sigue unas leyes naturales cuya esencia es espiritual, nos dicen los sabios. Y por lo tanto en ese mundo espiritual están esas leyes. Y ese mundo espiritual sería experimentable y sería estudiable. Lo que pasa es que nuestra ciencia actual no llega hasta ahí. Nuestra ciencia actual llega hasta la fuerza nuclear débil, la gravedad, la química, la física cosmológica, pero todavía no ha llegado la ciencia actual a estudiar esa ciencia espiritual. No por ello podemos decir que no existe. Es más, sí que existe. Lo que pasa es que la ciencia tardará 500 años en llegar ahí. Aunque, afortunadamente, tenemos algo que se llama ciencias contemplativas y son científicos que ya están comenzando a estudiar con aparatos neurológicos y con test y con aparatos psicométricos la existencia de esos planos espirituales, incluso de esa realidad, digamos, no dual llamada lo uno, el espíritu, la esencia, Wakantanka, el gran búfalo, Purusha, llamarle como queráis, Allah, llamarle como queráis, no importa el nombre, pero se está estudiando cada vez la ciencia, se va acercando más a eso. El ser humano sería una composición de algo espiritual, algo psicológico, psicomental y algo físico. Y entonces aquí tendríamos lo que es un ser humano, que no es un ser terminado, como dice el poeta. Hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. ¿Qué quiere decir? Que no os preocupéis si no podéis dominaros, conoceros, resolveros, porque sois una ecuación o un misterio, somos un jeroglífico que no está todavía terminado, hay que seguir evolucionando. Nuestra evolución ya no es tanto física, no nos van a salir branquias, ni aletas, ni hace falta, pero la conciencia, la mente, debe seguir evolucionando. Estamos muy poco evolucionados en algunas cosas. Por ejemplo, seguimos matándonos, robándonos unos seres humanos a otros, invadiéndonos unos a otros, lanzándonos misiles unos a otros. Es decir, que en algunos aspectos estamos poquísimamente o pésimamente evolucionados. O incluso hemos involucionado en algunos aspectos, mientras que en otros seguimos evolucionando casi demasiado rápido. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Entonces la psique en Grecia es la psique, que no tiene traducción al español, pero se suele traducir como alma, mente, no, porque el espíritu es nous, sería el alma racional, tiene varias palabras. Sería el alma humana y precisamente se conecta con la búsqueda de esas raíces espirituales a través de la comprensión. Y tenemos el ojo del alma, es el ojo de la mente, mientras que para ver las raíces necesitamos desarrollar el ojo del espíritu. Siguiendo un poco a los estudiosos transpersonales, que es toda una corriente, digamos, psicológica, científica, nos dicen que hay tres ojos: el ojo del cuerpo, o los ojos del cuerpo, el ojo del alma o de la razón, el ojo mental y el ojo espiritual. Los tres ojos del conocimiento. ¿Vale? Entonces, la gente dirá, bueno, pero yo no veo lo invisible. Yo te diré, bueno, pero ese ojo tienes que desarrollarlo. ¿Cuánto lo usas al día? ¿Cuánto lo practicas? Ah, nunca. Pues entonces, no te extrañe. En cambio, el ojo de la mente
Pues si tú le preguntas a un músico, a un ingeniero o a un arquitecto cómo lo usa, pues dibuja planos y luego eso se convierte en un edificio de madera o de cristal. Quiero decir que en base al uso y a la práctica de esos niveles se van obteniendo los resultados. Y evidentemente la parte física, que en griego se dice soma, que se emparenta esa palabra con la palabra ataúd. O sea, ataúd, sarcófago y soma tienen la misma raíz etimológica. O sea, que para los griegos el cuerpo era el ataúd o era el sarcófago. O sea, que tenían una visión del cuerpo como no demasiado bonita. No demasiado. Tampoco dicen que es malo ni negativo en sí mismo, pero dicen que hay que tener cuidado, porque si el alma se queda pegada aquí, se convierte esto en una cárcel o en un ataúd. Y uno está muerto en vida. ¿Qué es estar muerto en vida? Pues votar cada 4 años, pagar impuestos y morirse. Y mucha gente, entre comillas, estamos muertos o está muerta en vida porque está metida en el ataúd. Y entonces no se sale, digamos, del mundo establecido y de la normalidad, por así decir, animal o animalística o pseudoanimal. Bien, pues los 3 ojos del conocimiento, ojos físicos, ojos del alma y ojos del espíritu. Esto se relaciona con el dominio y la domesticación del yo animal, por eso surgieron religiones, sistemas morales. En toda parte del planeta Tierra surgieron sistemas morales para domesticar o intentar domeñar un poco a ese yo animal que está inquieto, que le sale la ansiedad por las piernas, que no encuentra paz, que se enferma, que tiene muchas necesidades fisiológicas, siempre insatisfecho. Pues la moral sería una manera de, en el buen sentido de la moral, no una moral corrompida, sino en el buen sentido sería una manera de darle un cauce, de ponerle una cierta, digamos, contentura, un contentamiento, que a la vez es contención. ¿Lo veis? Contención tiene la misma raíz que contento. ¿Estás contento? Pues entonces estás contenido. ¿Estás descontento? Pues entonces no has puesto límites morales. O sea, la contentura va con la contención. ¿Vale? Y luego el ojo del alma, el ojo de la mente, que vamos viendo la naturaleza, el papel cómo cae, el puntero cómo cae, y vamos descifrando las leyes de forma mental, de forma científica. Pero ahí no acaba el ser humano. Ese es el gran tema de hoy, que el ser humano tiene un montón de pisos por visitar, por desarrollar. Y sería ese ojo del espíritu, ese nivel espiritual. Buscando, digamos, la altura a través de ese camino del medio que dice el budismo, el Dhammapada, o ese camino del centro que dice Aristóteles, el camino de la virtud. Bien, y ya para ir terminando, repito esto en versión pitagórica. Los pitagóricos dicen que para que el cuerpo funcione hay que mantenerlo silencioso, es decir, controlado, no reprimido, pero sí canalizado, controlado, silencioso. Y por eso nos hablan de un camino de la ética y de un camino del servicio. Por eso en todos los templos de la antigüedad, de sabiduría, cuando entraba el joven o la joven, lo primero que hacía era pasaba 5 años sirviendo, llevando cubos de agua del pozo, limpiando el suelo de madera, sirviendo a los más veteranos, a los más antiguos. En ese servicio iba desarrollando paciencia, templanza, perseverancia, disciplina, voluntad, cualidades que luego iba a necesitar para pasar al siguiente nivel. Eran los matemáticos, que, si os fijáis, ya tiene que ver con el ojo de la mente. Las matemáticas no las inventa el ser humano, sino que las descubre en la naturaleza, en el cosmos. Las estrellas, los planetas, los sonidos, todo está regido por leyes matemáticas que no las inventa el ser humano. El ser humano no inventa la matemática, la descubre en la naturaleza, y lo que sí inventa el ser humano es el símbolo para escribirlo. El símbolo cambia.
el signo, la palabra, el lenguaje, pero la matemática está en la naturaleza. ¿Me explico? Si lo veis esto, ¿lo veis? Pues entonces ya tenéis el ojo de la mente abierto. Ya tenemos dos ojos abiertos, el del cuerpo y el de la mente. Ahora falta abrir este. ¿Qué hacemos? ¿Nos tapamos las orejas? ¿Dejamos de respirar? No. Esto se va desarrollando poco a poco. Primero hay que pasar por las ciencias, las artes, las filosofías, una psicología que no solo sea de psicoanálisis, sino de psicosíntesis, que podamos sintetizar lo que ocurre a nivel psíquico, un conocimiento del lenguaje y de los símbolos universales. Y eso nos lleva a la visión de arriba. Fijaros qué palabra tan bonita. Optoi tiene la misma raíz de óptica. ¿Veis? Óptica, la óptica Gutiérrez de aquí al lado, o la óptica, pues optoi son los que ven. Y epi quiere decir arriba. ¿Qué quiere decir entonces epoptoi? Los que ven lo de arriba o los que ven desde arriba. No se sabe bien lo que quiere decir. Se supone que se indica con esa palabra a aquellos seres humanos, hombres y mujeres, que habían alcanzado la epopteia. ¿Y qué es la epopteia? El ojo del espíritu. ¿Lo veis? La visión espiritual. ¿Y qué es la visión espiritual? No tengo ni idea. O sea, que no me lo preguntáis porque yo no estoy ahí. Estoy aquí. Soy filósofo. Pero nos dicen los sabios que los epoptoi, la epopteia, es ver la realidad. Ver la verdad de las cosas. Ver las esencias. Entonces, no sé cómo tiene que ser eso. ¿Alguien tiene unas gafas epópticas? A ver, ¿me las dejas? Imaginaros que tengo unas gafas epópticas, ¿no? O epopteicas. Entonces, me las pongo y yo vería la esencia, vería la realidad, sin proyectar mis juicios ni mis prejuicios. ¿Qué vería? Pues, no sé, vería todo llamitas de fuego, diría el sabio Rumi, ¿no? Rumi, el persa, el poeta, diría llamitas de fuego. Una más grande, otra más pequeña, una más dorada, una más verde, una más azul, según cómo estás tú. Si a lo mejor tienes rabia, pues o tienes envidia o tienes paz, cambiaría un poquito el colorido, pero parece que la visión sería algo así como luz. Bueno, ¿en qué óptica venden las gafas epopteicas? Entonces aquí viene un poco la... Ahora pasaremos a las preguntas. Guárdatela. Las preguntas que salen así espontáneas, guardarlas, seguramente nos van a ayudar a todos. Un momentico y termino. Este es otro tema que la gente nos preguntamos. Oye, ¿dónde venden esas gafas epopteicas? Voy, las compro, pago 5.000 euros o lo que me digas. Y la respuesta aquí sí que la puedo dar. Y es que no hay gafas epopteicas, no hay una óptica, sino que la buena noticia es que eso es incorruptible, no puedes corromper a nadie para que te lo dé. Y la mala noticia es que, como decía Leonardo da Vinci, para tú poder ver necesitas pasar las pruebas de la naturaleza, decía Leonardo. Leonardo da Vinci era un loco. Era un loco genial, un loco maravilloso. Sabéis, ¿no? Pintor, ingeniero, óptico, arquitecto, poeta, gastrónomo, alquimista, era de todo, ¿no? Entonces, él veía cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, en los rizos de la Mona Lisa veía los torbellinos del río Arno, de Florencia. O veía, por ejemplo, pues en el color azul de las montañas lejanas, el matrimonio del cielo y de la tierra, ¿no? Los colores del cielo y de la tierra, y los mezclaba y desarrolló el esfumato, que se llama en pintura, ¿no? Entonces, Leonardo veía, pero decía, la naturaleza no te niega nada, decía. No te niega la visión, pero te la cobra al precio de tu esfuerzo. Es decir, que tú tienes que pagar ese esfuerzo de buscar esas leyes, esas comprensiones y de hacerte amigo, de alguna manera, de la naturaleza y de los seres humanos para poder ir abriendo ese ojo del espíritu. Y esa es una condición imperturbable, insobornable, que nos hemos de esforzar, que hemos de
pagar ese precio. Y también decía Leonardo da Vinci que por el camino vamos perdiendo egoísmo, vamos perdiendo el egoísmo. O sea que una persona, digamos, muy egoísta no puede abrir ese tercer ojo del espíritu, esa epopeya, porque por el camino se va desasnando, o sea, se va quitando la asnidad. ¿Y qué es la asnidad? Pues el asno, el burro, el cerdo, la serpiente, que todos llevamos dentro, el murciélago, el alacrán, la tarántula. Es decir, nos vamos desanimalizando, vamos rectificando la mirada, la actitud, la moral, la ética, y vamos conectando con esas leyes y finalmente se abre el ojo de la sabiduría, el ojo de la epoptoi. Y eso es filosofía esotérica. Y voy a seguir un minutito más y os paso la palabra. Nos dicen que la sabiduría esotérica estaba en todas las artes, ciencias y religiones. Es decir, había religiones, ciencias, políticas y artes que cuando buscaban lo uno, cuando buscaban la elevación, encontraba la política, encontraba la justicia, la ciencia encontraba la verdad, la religión la bondad y el arte la belleza. Cuando se pierde esa búsqueda esotérica, el arte, la filosofía, la ciencia se convierte en algo exotérico y por lo tanto pierde la búsqueda de las esencias. Y por eso hoy tenemos una política, voy a decir una palabrota, mejor no la digo, tenemos una política pip, tenemos un arte pip, tenemos una religión pip, 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 y todo funciona bastante mal porque se está perdiendo la búsqueda de esas esencias. Así que, bueno, esto ya lo veremos en otra clase, donde vemos la filosofía precisamente como un camino en espiral que va recorriendo política, ciencia, religión, arte, buscando la belleza, la verdad, la bondad, la justicia. Por lo menos la filosofía en esta escuela, en Nueva Acrópolis, la consideramos así, la filosofía como una búsqueda en espiral. Ya sé que la filosofía, digamos, en el mundo académico no se ve así, sino que es una disciplina más entre otras. Pero para nosotros, los filósofos acropolitanos, no es una disciplina más entre otras, es la gran disciplina que reúne y que acompaña y que eleva a todas las otras artes y ciencias. O sea que para nosotros la filosofía se une con el científico, el ingeniero, el matemático, la filosofía se une con el médico, el psicólogo, la filosofía se une con el artista, el pianista, el pintor, y cuando cualquier artista o científico se une a esa filosofía, pues entonces esa filosofía le va dando un sentido y una profundidad o una altura. ¿Vale? Y aquí tenemos las leyes de la naturaleza, que también lo veremos en otra clase otro día, que son las 7 leyes que se encuentran en ese camino de la filosofía de las causas. Buscando las causas, encontraremos las 7 grandes leyes del universo. La unidad, la diferenciación, la iluminación, la organización, todo está organizado en el cosmos, es una ley, la cuarta ley, empezando por arriba o por abajo, la ley de psiquicidad, la ley de actividad o ciclicidad y la ley de periodicidad o resistencia que gobierna y dirige el mundo físico, el mundo de la materia, de manera que estas 7 leyes de la filosofía esotérica, como las 7 leyes del Kybalión y otras leyes que se van descubriendo, como la ley del karma, acción-reacción, o la ley del dharma, el sentido, todas esas leyes se estudian en filosofía esotérica. Y por eso todas las religiones, digamos, son el batiburrillo del mundo, dan una cierta ética a los pueblos, o sea que las religiones, desde mi punto de vista, tienen una función ética notable y en ese caso es de agradecer. El problema es que las religiones a veces pierden ese círculo interior filosófico y lo simbólico deja de estudiarse, deja de tener sentido y por lo tanto deja de convertirse ese puente simbólico en un puente hacia lo sagrado o lo iniciático o lo esotérico que se relaciona con el discipulado. Por eso Buda, Jesucristo, Zoroastro, Confucio,
todos tenían discípulos. ¿Qué quiere decir? Que era el círculo más interno donde se comunicaban esas verdades profundas. Luego había un círculo filosófico más externo y un círculo cultural o ritual o religioso más externo todavía en la parte final. Y ahora ya sí, dejamos aquí la exposición y ahora sí ya vamos con vuestras preguntas, pero no sin antes darnos a todos nosotros un gran aplauso, ¿no?